Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a este nuevo retiro, en esta serie en que estamos siguiendo los ejercicios espirituales de San Ignacio, ahora en tiempo de Pascua, en tiempo de cuarta semana, según la cronología de los ejercicios de Ignacio. Ya es este nuestro retiro número 35 de esta serie. Y allí vemos lo que nos motiva. Estamos experimentando al resucitado. Estamos experimentando a Jesús que murió en la cruz, que lo mataron en la cruz y que el Padre resucita y se aparece entre nosotros. Y allí vemos cómo se aparece a un par de peregrinos que van desde Jerusalén a Emaús. Ese va a ser el tema que vamos a tocar en esta ocasión. Emaús. Lo que pasó en ese camino, lo que pasó en ese encuentro. De eso se trata lo que vamos a ver hoy día. Y para partir, como siempre, los invitamos a una composición del corazón. Aquí, en este lugar donde nos encontramos frente a esta pantalla, frente a este computador, a hacer una composición del corazón, a ponernos en presencia del Señor como corresponde. Adoradores, adoradores de Dios. Y a pacificarnos. Queremos estar en paz. A acallar los ruidos para escuchar lo que Dios quiere decirnos en este momento de oración. Los invito a pacificarse. Y si necesitan más tiempo, le dan pausa al video, ponen una música suave y se queden en silencio pidiendo paz. Paz. Pongamos atención a la respiración, como entra y sale por nuestras narices, pidiendo paz. Paz. Queremos encontrarnos contigo, Señor. Encontrarnos en paz. Que nada nos distraiga, que nada nos turbe. Solo queremos tenerte a ti, Señor, en nuestra mirada, en nuestro oído, en nuestro corazón. Queremos que te hagas presente, Señor, y nos regales tu paz. Y así,
más en paz y así más abiertos a poder recibir lo que el Señor nos quiere regalar en esta ocasión, en este momento de oración, en este rato de ejercicios espirituales. Nos ponemos en su presencia y hacemos este retiro en el nombre de Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siguiendo los consejos de nuestro Padre Ignacio, le decimos al Señor que nos ayude para que todo lo que salga, los deseos que salgan, esas intenciones que pueden aparecer en este momento de retiro, las acciones, las operaciones que vayamos a emprender, solamente estén encaminadas hacia el servicio tuyo, Señor, hacia tu mayor gloria. Y como preámbulo, hacemos la composición del lugar. Nos vamos a imaginar este episodio. Nos vamos a poner allí, entre medio de ellos, viendo, escuchando, oliendo, tocando, para que lo que ocurrió en ese camino entre Jerusalén y Emaús vuelva a ocurrir en nuestra vida. Este pasaje lo relata con detalle el evangelista Lucas en el capítulo 24. Y dice que ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que estaba situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. El camino entonces no era corto a pie. No era corto a pie. Por lo menos 2 o 3 horas. Y dice el evangelista Lucas que estos caminantes, estos discípulos, iban hablando sobre todo lo que había ocurrido. Recordemos que ellos eran discípulos. Ellos vieron cómo tomaron preso a Jesús. Supieron cómo lo torturaron. Lo vieron torturado. Lo vieron crucificado. Lo vieron cómo lo asesinaron. Y dice Lucas que mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó. Jesús resucitado. Y siguió caminando con ellos. Sin embargo, dice Lucas que al principio ellos no lo reconocieron. Era un peregrino más. Y es así como dice que el pasaje de Lucas, de que Jesús viene y le pregunta, oye, ¿de qué venían conversando? ¿Qué comentaban por el camino? Curioso. Y los discípulos se sorprenden y dicen, un momentito, con el semblante triste, imaginémonos cómo era la cara que pusieron, que tenían. Y uno de ellos que lo identifica aquí en Lucas, dice, se llamaba Cleofás. Le dice, ¿pero cómo? ¿Eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? O sea, para ellos, que alguien no supiera la tragedia que acababan de vivir, el luto que estaban llevando, era sorprendente. Y allí Jesús inocentemente le dice, ¿qué pasó? ¿Qué cosa? Eso tiene que haber sorprendido mucho a los discípulos. Tanto así que le dijeron, pero como en lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo.
¿Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron? Para ser condenado a muerte. Y lo crucificaron. ¿Cómo le deben haber respondido? ¿Cómo no supiste de esto? Si todo Jerusalén sabe. Y dice Lucas que continuaron diciéndole, oye, nosotros esperábamos que fuera él el que liberara a Israel. Ellos esperaban que él fuera el Mesías. Pero todo esto llevan 3 días que sucedieron estas cosas. Pero agregan un toque allí de duda. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado porque ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se le había aparecido unos ángeles asegurándole que él estaba vivo. Pero no creían, cosas que inventaron estas mujeres. Incluso no creían cuando dicen, mire, y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como lo que habían dicho las mujeres. Pero a él no lo vieron. Entonces seguían tristes por la muerte de Jesús, de quien creían que lo iba a salvar de todo. Y agrega Lucas, y entonces en ese momento Jesús les dice, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿Que no era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Cuenta Lucas que, comenzando por Moisés, continuando con todos los profetas, con Isaías, con todos los profetas, le interpretó en todas las escrituras cuando se referían a él. Había un largo camino, había rato para poder comentar esto, ¿no? Y le explicó todo. Y continúa Lucas diciendo que cuando ya terminaban el camino y cuando ya se acercaban al pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Bueno, eso sería, ¿no? Y ellos le dicen, no, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Mira que ya es tarde, el día se acaba y sirvámonos algo. Él entró y se quedó con ellos a cenar. Agrega Lucas que estando en la mesa, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Estos discípulos deben haber estado en la última cena, deben haber observado cuando Jesús partió el pan allí, porque dice Lucas que entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero al mismo tiempo, Jesús se desaparece de su vista. ¡Qué maravilla! Imaginémonos como ellos deben haber comentado, ¿no? Decían, oye, ¿qué no nos ardía acaso en nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y termina Lucas el texto diciendo de que en ese mismo momento decidieron volver. Se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Ya de noche, ¿no? Y allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a los demás que estaban con ellos. Y esto les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón.
Le cuentan que había tenido un encuentro con Pedro. Entonces ellos le dicen, ah, sí, claro, por cierto, y a nosotros se nos apareció en el camino y lo reconocimos cuando partió el pan. Este es el texto. Este es el texto. Adorémonos, atiquémonos. Pidámosle al Señor la gracia de, así como a los discípulos les ardía el corazón, nosotros también tengamos el gozo de estar con Cristo resucitado, de estar junto a la gloria de su resurrección. Que esa sea la gracia, que eso sea la petición, de gozarnos con Él en este retiro, con Él resucitado, que se aparece en nuestras vidas. Vamos entonces a desarrollar esta contemplación. Imaginémonos ese camino que va de Jerusalén a un pueblito llamado Emaús. En ese camino, imaginémonos a los dos discípulos caminando. Y mientras iban caminando, mientras iban comentando lo que sentían, lo que habían sufrido, Jesús se aparece. Ignacio resume esto en esa sola frase. Se aparece a los discípulos que iban a Emaús hablando de Cristo. Iban hablando de todo lo que había pasado. ¿Te acuerdas cuando lo tomaron preso? ¿Te acuerdas cuando se lo llevaron? Contemplemos la historia. Contemplemos a esos discípulos que van allí caminando, conversando. ¿Cómo van? Angustiados. Reconozcamos en su rostro los sentimientos que tienen. Tan tristes. Es que querían mucho a Jesús. ¿Cómo no van a estar tristes? Tan angustiados. ¿Cómo no van a estar angustiados si todo el proyecto hermoso del reino se acabó? Están decepcionados. Creían que Jesús era el Mesías y no, era un hombre más. Buen amigo, pero no era el Mesías. Lo mataron. Por cierto, que iban arrancando, porque así como mataron a Jesús, ahora iban a matar a los seguidores. Así que iban con miedo, iban temerosos, con la moral muy baja, desesperanzados. Dios se ocultó. ¿Dónde está Dios? Mira lo que hicieron. Ese tiene que haber sido el sentimiento de los discípulos de Emaús por el camino. Y allí, en ese conversar, en ese compartir, en la cual decía, mira todo lo que pasó, se aparece Jesús. Pero no lo reconocieron. Era un peregrino más que iba caminando y que tocó que iba allí con ellos. Contemplemos lo que Jesús le pregunta.
¿Se recuerdan? Oye, ¿de qué vienen conversando? ¿Qué pasó? Escuchemos lo que los discípulos responden. ¿Cómo? ¿Que tú eres el único que no sabes lo de Jesús de Nazaret? Que era tan bueno, tenía un proyecto tan espectacular. Y nuestros jefes, lo entregaron y lo mataron. ¿Cómo? Tú no sabías eso, si todo el mundo lo sabe. Les parecía muy raro que él tampoco supiera si venía de Jerusalén, digamos. Quedémonos con esa imagen. Quedémonos con esa imagen. Y tratemos de sacar provecho en nosotros. Los peregrinos de Maús iban caminando y nosotros vamos caminando por la vida. ¿De qué vamos conversando, amigas y amigos? ¿De qué vamos conversando hoy? ¿Qué nos inquieta? ¿Qué es lo que nos preocupa en estos momentos? ¿Qué nos estresa? Hay cosas que son globales, que están en todas partes, en todos los países, en todo el mundo. Hay cosas que todo el mundo sabe, la pandemia, ¿no? La pandemia, el coronavirus. Este video lo estamos grabando en el 2021, en plena pandemia, segunda y tercera ola. Miles, miles de muertos, millones de personas que han sido infectadas. Una crisis económica brutal, gente que padece mucha hambre. Una crisis social transversal. De eso conversamos todos los días. Y nos angustiamos todos los días. Cada uno también tiene cosas personales, ¿no? Angustias personales, estreses personales, preocupaciones personales, familiares, algún familiar enfermo o algún familiar que ha fallecido, o alguno que está sufriendo, algún conflicto familiar, un matrimonio que se disuelve, unas amistades que se pelean, problemas de comunidad, desencuentros. Y si nos aparece un forastero y que nos pregunta, oye, ¿qué ocurre? ¿Por qué están tan preocupados? A lo mejor le diría, oye, que no sabéis lo del coronavirus, lo del COVID-19. Si todo el mundo eso lo sabe, ¿cómo tú no sabes eso? ¿Qué más le diríamos? ¿Qué más le diríamos a este forastero? ¿Cómo le contaríamos nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes? Tomémonos un minuto, o 5, o 10, lo que necesiten. Denle pausa al video si necesitan. Y apunten, anoten en su cuaderno. ¿Qué le contaríamos a este forastero sobre de qué venimos conversando? ¿Qué le diríamos? Tanto de lo global como de lo personal. Vamos, animémonos, desahoguémonos, digámosle de qué venimos conversando. Y después podríamos conversar con esos caminantes de Maús. ¿Cómo se parecen las historias? Y conversemos a lo mejor con el forastero que le sale al encuentro.
Nosotros sabemos que era Jesús, pero pongámonos en el momento aquel que no sabíamos que era Jesús. Tomémonos un ratito. Vamos a poner un poquito de música y ustedes dan pausa, si quieren, para tomarse todo el tiempo que necesiten. Bien, vamos al segundo punto. Cuando le explica las escrituras. Ignacio lo resume esto diciendo que les reprende, mostrando por las escrituras que Cristo había de morir y resucitar. Les dice, oh necios y tardos de corazón, para creer todo lo que han hablado los profetas. ¿No era necesario que Cristo padeciese y así entrase en su gloria? Esa es la forma en que resume Ignacio este pasaje. Contemplemos la situación. Observen cómo se le nota a Jesús si se molesta. Claramente se molesta, si lo reta, se enoja, ¿no? Sintamos el tono de voz de Jesús, que ya no es tan suave, tan dulce, ¿no? Se dice, pero necios, torpes, ¿cómo no entienden? Entonces, si está escrito, los profetas lo dijeron, ¿cómo no entienden? Y les empieza a explicar los textos de los profetas, lo que decía Moisés, lo que decía Isaías, lo que decían los distintos profetas en la Biblia, lo que decían los salmos. El mismo, recordemos que recitó un salmo en la cruz. ¿Cómo les explicaba? Largo rato, ¿no? Largo rato. ¿Cuáles eran los argumentos que les daba? Escuchémoslo. Contemplemos también la expresión que tenían los caminantes cuando, mira, en realidad, cierto, claro que sí, pues sí se decía. Y les empezaba a cuadrar las escrituras. Les cuadraba las escrituras con lo que estaban viviendo allí ahora. Llevemos esto a nuestra vida. ¿Cómo nos explicaría ahora a nosotros las escrituras, Jesús? ¿Cómo nos explicaría las escrituras a nosotros con lo que estamos viviendo? ¿Qué textos? Nos diría, pero se fijan, miren lo que dicen. A lo mejor va a usar los evangelios, ¿no? La propia experiencia de Jesús. Oye, pero si yo, Jesús, fui crucificado y así, seguramente va a tomar el evangelio y del evangelio va a sacar textos, versículos, y nos va a decir, oye, ¿qué texto usaría? A lo mejor el de la tormenta, para explicarnos que el miedo que tenemos es porque nos encontramos lejos de él. ¿Qué texto usaría? ¿Qué parábolas usaría para animarnos? O a lo mejor va a usar los textos de resurrección, que era importantísimo que sufriera todo lo que tenía que sufrir para poder resucitar.
textos se nos vienen a la memoria, inspirados por el caminante de Emaús, que nos dé esperanza, que nos anime. Después de la noche va a venir la vida. Va a venir la luz, va a venir la aurora. Tomémonos un rato para poder pedirle al Señor que nos ilumine con de qué forma las Escrituras nos dan esperanza, nos dan fe. Al igual que en el punto anterior, vamos a dejar la música un ratito para que ustedes puedan tomar apuntes. Y después de esos apuntes, a lo mejor hacer un coloquio con los caminantes de nuevo, ¿no? La experiencia que ellos tuvieron de que le explicaran la Escritura y la nuestra. Cómo se interpreta nuestra vida a la luz de la Escritura. Y a lo mejor también con ese forastero que le explica. Tomémonos entonces unos minutitos para poder avanzar en esto. Ustedes, si quieren, le dan pausa al video. Bien, llegamos así al tercer punto. Cuando lo reconocen, Ignacio lo pone brevemente, dice: por ruego de ellos, se detiene allí y estuvo con ellos hasta que nada más darles de comulgar, desapareció. Así lo escribe Ignacio en los ejercicios. Contemplemos entonces ahora ese momento. Iban caminando, iban llegando ya a Emaús. Allí seguramente estaba la casa donde ellos iban, donde vivían, donde iban, ¿no? Y cuando están ya llegando, Jesús les dice: eso sería todo, qué gusto haberlos visto. Y se despide. Hasta pronto. Como los discípulos de Emaús dicen: no, momentito. No te vayas. No te vayas, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. ¿Con qué sentido, con qué profundidad debe haber sido ese ruego, no? Quédate con nosotros, Señor. Es tarde, te invitamos a cenar. Ven, quédate. Tanto así que lo convencen. Y pasa. Y se sientan a la mesa. Y allí Jesús toma el pan y lo parte. Y cuando Jesús parte el pan y hace la bendición, se le abren los ojos a los discípulos. Y se dan cuenta que es Jesús. Lo reconocieron en la fracción del pan. Debe haber sido ahí. Ellos deben haber estado, a lo mejor, en la multiplicación de los panes, a lo mejor en la última cena, en alguno de los lugares donde Jesús repartió el pan, pero fundamentalmente, como Él comparte el pan en la cena. Observemos cómo el rostro se le debe haber puesto resplandeciente, cómo la mirada debe haber sido chispeante. ¡Es Jesús! Y al mismo tiempo que lo reconocen y se percatan que es Jesús,
Jesús desaparece. Y quedan allí. Contemplémoslo cómo quedan allí conversando. Oye, mira, es Jesús. Oye, pero, ¿te acuerdas? Cuando veníamos conversando, y pues, sí, el corazón nos ardía, ¿no? Cuando nos explicaba la Escritura. Y ahora, mira, pero si es Él. Está resucitado. Lo mataron. Pero es el Mesías. Porque resucitó. Es Dios. Nuestro amigo. Es Dios que nos vino a explicar nuestra vida. Es nuestro compañero. Es nuestro acompañante. ¿Qué más se dirían entre ellos? ¿Qué más conversarían en ese momento? Llevémoslo a nuestra vida. Acojamos en nuestra vida a aquellos que nos han explicado la Escritura. Hagámoslo pasar. Compartamos el pan con quienes, por amor, nos explican las Escrituras. Porque en realidad es Jesús el que se aparece en nuestra vida para darnos fe, para darnos esperanza, para disipar las dudas existenciales, para disipar las incertidumbres. Es Jesús. Jesús con nosotros. Quedémonos un rato largo allí, contemplando a Jesús. Es Jesús el que está con nosotros. Es Jesús el que nos explica las Escrituras. Es Jesús el que nos quiere felices, el que nos quiere esperanzados, el que nos quiere libres, el que nos quiere fraternos, solidarios, fuertes. Contemplemos a Jesús en la intimidad de nuestra vida, con lo que nos pasa. Y démonos cuenta qué vibra nuestra toca, qué tecla presiona, qué sentimientos nos surgen. Al igual que en los otros dos puntos, démonos un rato lo suficientemente largo y allí contemplar a Jesús con nosotros, en nuestras vidas. Contemplémoslo en silencio. Que se quede con nosotros. Quédate con nosotros. Está con nosotros. Aprovechemos este momento. Denle pausa al video y quédense con Jesús un rato. Y después conversen con los caminantes. Esos caminantes que estaban atónitos ante la presencia del resucitado, y díganle cómo ustedes también se sienten sorprendidos porque Jesús resucitado se queda con nosotros. Denle pausa al video para que puedan disfrutar de este momento con Jesús. Y vamos a tener un cuarto punto, un corolario. Porque cuenta Lucas de que después de todo esto, los discípulos vuelven a comunicar
la experiencia. Ignacio lo resume diciendo que ellos volvieron a Jerusalén y dijeron a los discípulos cómo lo habían conseguido en la comunión. Contemplemos la escena. Contemplemos cómo ellos conversan, los dejamos conversando anteriormente, porque Jesús había desaparecido después de haberlo reconocido en la fracción del pan. Y cómo ellos le toman la decisión, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con esto? ¿Nos quedamos con esto nuestro? ¿Nos quedamos calladitos? No, esto hay que comunicarlo. Vamos a decirle a los hermanos de que Jesús resucitó y que se nos apareció. Vamos. Y deciden irse de vuelta a Jerusalén. Y se van corriendo de vuelta. Quieren llegar luego, quieren contar luego. Son 10 kilómetros, son 10 kilómetros corriendo. Y allá van. Contemplen sus rostros, excitados, emocionados. Van a llevar una buena noticia. Van a llevar una buena noticia. Verlos cómo se encuentran con los otros discípulos. Lo que le cuentan. Lo que le responden los discípulos. Dicen, oye, sí, es cierto, ¿a qué se le apareció a Pedro? Y a nosotros se nos apareció en el camino. ¡Qué maravilla! Oye, tiene que haber habido un clima de fiesta allí. Un ambiente de alegría, porque el proyecto va, el reino va, la vida es eterna, la luz le gana a la oscuridad, no hay muerte, hay resurrección. Es que tiene que haber sido un momento muy especial. Fiesta, porque Jesús resucitó. Y ya no hay duda, se le apareció a Simón, se le apareció a las mujeres, y ahora también llegan estos diciendo de que también se le apareció, no hay duda, es. Traigamos esto a nuestras vidas. Con esta experiencia de retiro, esto que estamos viviendo ahora, lo que hemos vivido en todos estos videos, en todos estos retiros, en los ejercicios espirituales, con estos encuentros con el resucitado, no nos dan ganas de comentarlas con otros, no nos dan ganas de que se sepa lo que hemos estado sintiendo. ¿A quiénes le podría yo contar? ¿A quiénes les diría? ¿Cómo se lo diría? ¿Qué es lo que le diríamos? A lo mejor hay que tener cuidado porque hay cosas que no nos van a entender. Pero lo que sí va a ocurrir es que a lo mejor van a decir, oye, tú has cambiado. Tu forma de ser, tu forma de mirar, tu forma de comunicar es distinta. Es que la experiencia con el resucitado, la experiencia del seguimiento de Jesucristo, transforma. Probablemente les digan, y la experiencia que hemos tenido con mucha gente, siguiendo estos retiros, en distintas modalidades, es que el testimonio no lo dan ellos, lo dan sus amigos, lo dan sus familiares. Eres distinta, eres distinto. ¿Qué podríamos contarle a nuestros amigos, a nuestros familiares, de nuestra experiencia con Cristo resucitado? ¿Qué podríamos decirle? ¿Qué sentimientos compartiríamos? Esto que estamos sintiendo ahora. ¿Cómo le decimos lo que estamos sintiendo ahora? ¿Cómo le expresamos? Imaginémonos comentando esto. Imaginémonos comentando esto. Y preparémonos para ese testimonio. A lo mejor es silencioso, pero preparémonos para ese testimonio.
para dar testimonio y propagar esta buena noticia. Y después, cuando terminemos, este ratito así de quedarnos viendo qué es lo que diríamos, hagamos un coloquio con los caminantes o con los apóstoles que también tuvieron una experiencia con Jesús. Tomémonos unos minutitos nuevamente. Si quieren le dan pausa al video y hagan todo el tiempo que necesiten. Bien, amigas y amigos, estos eran los 4 puntos que les proponemos que hagan contemplando este pasaje de los discípulos de Emaús. Como en otras ocasiones, a modo de cierre o a modo de repaso, escribir una oración que relate esta experiencia personal de encuentro con el resucitado, similar a lo que le pasó a los discípulos de Emaús. Una oración que sea una acción de gracias, agradeciéndole que sea Él el que se aparece. Los discípulos de Emaús no iban detrás de Él se les cruzó por el camino, y a nosotros también Él se nos aparece. Él quiere estar con nosotros y se nos aparece. Una acción de gracias para poder agradecerle que sea Él el que se preocupa por nuestras incertidumbres. Pero sobre todo, lo que más nos tocó al corazón, darle gracias por quedarse a cenar con nosotros. Gracias por compartir el pan con nosotros. Gracias por ser compañero, el que comparte el pan. Y en esta semana, en este periodo post el retiro, quedémonos dándole vuelta a una frase que refleja el sentir. Les propongo, quédate con nosotros, Jesús. Quédate con nosotros, Jesús. Y repitamos esa frase en la cotidianeidad. Cuando nos vayamos a dormir, cuando despertemos. Quédate con nosotros, Jesús. Así vamos llegando al final de este retiro con los discípulos de Emaús. Le pedimos al Señor que bendiga este encuentro, que bendiga este encuentro con Jesús resucitado en nuestra vida, que nos acompañe como acompañó a los discípulos, que se quede con nosotros y que comparte el pan para que seamos uno con Él. Que el Señor nos bendiga a todos, amigas y amigos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo retiro. Mucha paz.